He just, just stopped talking to me, and I had heard that he was dying, and I couldn't comfort him in his last moments. Han pasado décadas desde que Star Trek nos llevó audazmente donde nadie había llegado antes. La interpretación de William Shatner del Capitán Kirk cimentó su legado en la historia de la televisión. Pero según Shatner, la vida en el plató de Star Trek no siempre fue tan armoniosa como parecía en la pantalla. A sus 93 años, William Shatner habla por fin de los dramas, secretos y momentos inesperados que vivió entre bastidores. Prepárate para escuchar las historias jamás contadas desde el plató de esta serie icónica. ¿Eras fan del Capitán Kirk y de la tripulación original de Star Trek? Escribe 1 para sí o 0 para no en los comentarios y comparte tus recuerdos favoritos de Star Trek. ¿Qué decisiones secretas convirtieron a Shatner en el hombre más odiado del set? Quédate, porque esta no es la historia de Star Trek con la que creciste. Empezando. Incluso su nacimiento fue extraordinario. En aquella época, una nevada sin precedentes cubría Montreal. Su madre tuvo que dar a luz en casa porque las carreteras eran muy malas. Su vida parecía destinada a comenzar con una historia importante. La pasión de Shatner por la interpretación fue evidente desde una edad temprana. Se matriculó en una escuela de interpretación impartida por una conocida actriz canadiense cuando solo tenía 8 años. Comenzó a actuar profesionalmente a los 10 años. Su debut fue en el programa de radio de la CBC La Flauta Mágica. Fue elogiado por su interpretación de Tom Sawyer en una producción teatral local unos años más tarde. Se creía que tenía una presencia teatral muy superior a la de su edad. La singularidad de Shatner fue inmediatamente evidente. Shatner se matriculó en la Universidad MC Hill en 1948. Con el tiempo reconoció que rara vez asistía a clase y que no era el mejor estudiante, a pesar de sus dificultades académicas. Destacó en el programa teatral de la escuela. Creó y protagonizó una obra estudiantil que causó sensación en 1950. Incluso la CBC, donde Shatner hizo su primera aparición en televisión, se dio cuenta. Shatner tomó la audaz decisión de trasladarse a Nueva York en 1956 para dedicarse a la interpretación a tiempo completo. Su primer gran éxito fue el reparto de la obra Tamburlaine the Great en Broadway. Terminó tras solo 20 representaciones, por lo que no duró mucho. No obstante, fue un avance significativo para un joven actor sin formación oficial. A finales de los años 50 y principios de los 60, Shatner empezó a hacer apariciones en televisión después de Broadway. Estaba en todas partes. Participó activamente en programas como The Defenders, The Outer Limits y Alfred Hitchcock Presents. Sin embargo, The Twilight Zone fue el más notable. En 1960, A Nick of Time, interpretó a un tipo obsesionado con una máquina de adivinación. Luego interpretó a un hombre que tenía miedo de un extraño monstruo en el ala de un avión en la película de 1963 Pesadilla a 20.000 pies. La habilidad de Shatner para retratar personajes al borde del pánico quedó demostrada en estas interpretaciones. Estrellas positivas de la televisión. En un enfoque totalmente distinto, Shatner estuvo muy cerca de convertirse en estrella de la televisión en 1963. Interpreta al conocido conquistador en un piloto de la serie de televisión Alejandro Magno. En el reparto también figuraba Adam West, que más tarde se convertiría en Batman. El Alejandro de Shatner dirigió su ejército contra los persas en la batalla de Issus, que era el tema principal del piloto. Sin embargo, el programa no fue elegido por la cadena, y el piloto no estuvo disponible como telefilme hasta 1968. El curso de la carrera de Shatner podría haber sido muy diferente si el programa hubiera continuado. Podría no haber dado lugar a Star Trek. William Shatner fue nombrado Capitán Kirk en 1966, pero obtener el puesto no fue fácil. Star Trek tuvo un comandante diferente al principio. El primer piloto, The Cage, está protagonizado por Jeffrey Hunter en el papel del Capitán Pike. En lugar de cancelar la serie, la NBC adoptó un enfoque poco convencional tras rechazar el piloto, alegando que era demasiado lento y cerebral. Se solicitó un segundo piloto con un nuevo protagonista. La oportunidad de Shatner llegó de esta manera. Shatner estaba trabajando en otros proyectos en Nueva York en ese momento. Recibió una llamada para observar al piloto que había sido rechazado. Aunque pensaba que las actuaciones eran demasiado serias, apreciaba su calidad. Hunter rápidamente tomó la decisión de no volver. Sobre el papel, era porque quería concentrarse en el cine. Acércate a Kirk. Más tarde, sin embargo, Shatner insinuó que podría haber habido algo más en la historia, cualquiera que fuese la realidad.
Shatner llenó el vacío dejado por el puesto de capitán. Shatner era consciente de que necesitaba distinguir al capitán Kirk. Quería que Kirk estuviera realmente emocionado por aventurarse en lo desconocido, que fuera inquisitivo y asombroso, pero también quería que Kirk pareciera accesible, como un relajado capitán de barco, en lugar de dar órdenes rígidas y formales. Se imaginaba a Kirk como alguien que pudiera decir, George, gira a la izquierda. El público se identificaba con Kirk por su autenticidad y cercanía. Shatner se inspiró en dos personajes para moldear el comportamiento de Kirk. Uno era el conocido personaje naval Horatio Hornblower, famoso por su valor e ingenio. Alejandro Magno era el otro. Shatner aportó a Kirk parte de ese entusiasmo que le venía de su papel de Alejandro en una serie de televisión 2 años antes. Shatner también hizo a Kirk más gracioso. Quería aligerar las cosas, ya que pensaba que el piloto inicial era demasiado pesado. Kirk ganó más matices con esta comedia. Era más que un simple capitán sombrío. Tenía la habilidad de bromear, reírse y establecer una conexión personal con su personal, por su fuerza y sentido del humor. Kirk era una figura popular. La actuación de Shatner fue puesta a prueba en uno de los primeros episodios. Kirk tiene dos lados en su personalidad, una buena y otra mala. Shatner tuvo que retratar a Kirk desde ambas perspectivas, y lo hizo de forma que quedara clara la complejidad del personaje. En este episodio, se produjo un acontecimiento imprevisto, uno de los movimientos definitorios de Spock. El pellizco vulcano en el cuello, fue inventado por Nimoy, y la inventiva del reparto no se limitó a esto. Luchas y vida personal después de Star Trek. Juntos, William Shatner y Leonard Nimoy revisaban con frecuencia los guiones, lo que daba lugar tanto a problemas importantes como a magia creativa. Durante The Trouble with Tribbles, en 1967, cambiaron el discurso durante 14 horas seguidas, solo para Kirk y Spock. El hecho de que se omitieran las líneas de otros personajes irritó a David Garrold, guionista del episodio. En la tercera temporada, el resto del reparto se refería a la serie como The Shatner-Nimoy Show en broma, por la frecuencia con que la reescribían. Sin embargo, no siempre fue una broma. Tuvieron un acalorado desacuerdo con el director del Síndrome del Paraíso el 8 de marzo de 1968. Nimoy creía que el escenario de la pérdida de memoria de Kirk debía ser más tenue, mientras que Shatner quería que fuera dramático y apasionado. El rodaje se interrumpió durante horas debido al altercado, hasta que el productor Gene Roddenberry intervino para calmar la situación. Conflictos como este demostraron hasta qué punto sus reescrituras afectaban a todos los individuos del plató. No solo los cineastas y guionistas se sintieron ofendidos por las acciones de Shatner, en ocasiones también provocó problemas con el reparto. El 15 de septiembre de 1966, se produjo un notorio incidente durante la producción de The Man Trap. Shatner se movió repetidamente en las tomas de cámara de Nimoy porque sentía que Nimoy estaba ocupando demasiada atención. Exactamente 17 veces. Fueron necesarias repeticiones, y la tensión era tan alta que Nimoy amenazó con abandonar el plató si no paraba. Otro acontecimiento significativo se produjo durante Los hijastros de Platón, en 1968, cuando Kirk y Uhura compartieron un histórico beso interracial. Preocupado por la reacción del público, Shatner pidió que se filmara una versión sin el beso. Sin embargo, la actriz de Uhura, Nikki Nichols, pensó que el beso era significativo. Ella y Shatner estropearon todas las tomas sin el beso, por lo que los productores no pudieron utilizar la versión sin beso, obligando al estudio a utilizar la real. Ese incidente pasó a formar parte de la historia de la televisión. Todo el mundo tuvo dificultades para filmar Star Trek. Las jornadas duraban a menudo 16 horas o más. El caso más agotador se produjo durante The Doomsday Machine en 1967, cuando el equipo y los actores trabajaron 22 horas sin descanso para completar el espectáculo. Shatner a menudo comenzaba su jornada laboral alrededor de las 5:30 a.m. y esperaba hasta después de medianoche para salir de cosmética. Las duras jornadas de trabajo acabaron por agotarle. Tras 18 horas en el plató de The Tholian Web, Shatner sufrió una crisis nerviosa el 3 de octubre de 1968. Tiró su guión y se negó a continuar a menos que le dieran una oportunidad. Esto dio lugar a una nueva normativa que exigía descansos. Aunque el riguroso ritmo de trabajo nunca disminuyó, la vida personal de Shatner se vio muy afectada por todo este trabajo. Durante Star Trek, su primer matrimonio con Gloria Rand llegó a su fin. Shatner reconoció haberse perdido 217 comidas familiares durante un periodo de 3 años,
incluido el 5º cumpleaños de su hija Leslie en 1968. En una entrevista realizada en 2018, en 1967, incluso se saltó el día de Navidad para rodar los results de The Gamesters of Triskelion, cuando faltó a la actuación escolar de su hija Elizabeth el 12 de abril de 1968. Debido a otra sesión de revisión con Nimoy, Gloria se enfureció aún más. Gloria solicitó el divorcio en junio de 1969, justo después del final de la serie, alegando que sus frecuentes ausencias y su distanciamiento emocional eran intolerables. Más tarde, Shatner expresó su remordimiento por el tiempo que había perdido con su familia, incluidos los 47 fines de semana que pasó con sus hijos a lo largo de esos años. La vida de William Shatner dio un giro radical en 1969 con la conclusión de Star Trek. A pesar de contar con un pequeño pero devoto grupo de seguidores, el programa no logró mantenerse. Shatner tuvo problemas para encontrar trabajo como actor tras la cancelación del programa. Su incapacidad para ser visto como otra cosa que no fuera el Capitán Kirk le hizo casi imposible conseguir nuevos papeles. Hace solo unos años se le consideraba una estrella en ascenso e incluso se le llegó a apodar el nuevo Marlon Brando. Ahora no tenía trabajo y no sabía qué hacer. La situación empeoró a principios de los años 70. Shatner se vio obligado a aceptar cualquier papel que pudiera, aunque fueran películas de bajo presupuesto que no harían avanzar su carrera. Protagonizó películas como El reino de las arañas, El reinado del diablo y Big Bad Mama. Necesitaba el dinero, pero no quería trabajar en este tipo de tareas. Le resultó aún más difícil escapar del encasillamiento que le había perseguido desde Star Trek, ya que muchos empezaron a verle solo como un actor de ciencia ficción y terror. Le costaba mantener a sus 3 hijos, que vivían en Beverly Hills con su madre, porque no tenía una fuente de ingresos fiable. Shatner acabó viviendo en una caravana en el Valle de San Fernando porque estaba muy empobrecido. Más tarde se refirió a esta época de su vida como simplemente esa época, ya que le resultaba extremadamente difícil hablar de ella. El antes conocido actor se había quedado sin hogar y trataba de ganar algo de dinero donde pudiera. Shatner aceptaba cualquier trabajo, por humillante que fuera, para llegar a fin de mes. Para ganar algo de dinero, se presentaba en pequeñas reuniones o fiestas. Una Navidad se quedó sin dinero para comprar regalos a sus hijos. En lugar de eso, envolvió sus posesiones existentes, como su phaser de Star Trek, y las presentó como regalos. Carrera e influencia en Star Trek. Aunque fue un periodo deprimente y humilde, Shatner persistió. Entonces todo cambió en 1979. Shatner retomó su papel de Capitán Kirk en la resucitada película Star Trek. En su momento, la película fue una de las más costosas jamás producidas, con un presupuesto de $35 millones. Sin embargo, cuando la Guerra de las Galaxias se convirtió en un gran éxito en 1977, Paramount optó por rodar una película en lugar de la nueva serie de televisión de Star Trek que había previsto en un principio. Shatner se mostró reticente a volver, pero le convenció la perspectiva de un salario sustancial y alguna aportación creativa sobre el guión. A sus 48 años, se esforzó mucho por ponerse en forma y perdió 7 kilos a base de ejercicio y nutrición rigurosos, pero el rodaje no fue sencillo. El guión evolucionaba constantemente. En ocasiones, las escenas se rodaban el mismo día. Shatner discutía a menudo con el director y los autores sobre algunos conceptos, como una escena en la que Kirk salta atrevidamente al espacio. Lamentablemente, problemas de seguridad y financieros impidieron que se llevara a cabo. A pesar de las dificultades, la película tuvo un estreno muy esperado en diciembre de 1979. La interpretación de Kirk por Shatner recibió elogios por su mayor madurez, sin dejar de ser fiel al papel. A pesar de obtener unos respetables $139 millones en todo el mundo, la película no fue un gran éxito. Con el estreno de Star Trek II, La ira de Khan en 1982, las cosas tomaron un rumbo diferente, a pesar de tener un presupuesto menor. Recaudó $95,8 millones y fue elogiada como una de las mejores de la serie, con 13 estrenos entre 1979 y 2016. La serie de películas de Star Trek se convirtió en un fenómeno masivo. Sin embargo, la influencia de Star Trek se extendió más allá de la venta de entradas. Frases como larga vida y prosperidad, transpórtame y Scotty se convirtieron en habituales. Incluso la tecnología real, como un concurso para desarrollar un tricorder médico funcional, se vio influida por la serie. Sin embargo, a pesar de todo el éxito, las cosas no siempre fueron fáciles.
Una de las tareas más difíciles fue dirigir Star Trek V, La Frontera Final, en 1989. Su deseo era que la tripulación del Enterprise emprendiera una búsqueda profunda y significativa para encontrar a Dios. Sin embargo, el estudio desaprobó su propuesta y le obligó a modificarla. Shatner dijo años después que no estaba preparado para asumir un trabajo de esta magnitud. En mi mente, fracasé horriblemente, comentó. Arrastró ese fracaso durante muchos años. Los problemas con la película empezaron pronto. Shatner había imaginado un final espectacular en el que enormes monstruos de roca emergían de una montaña. Sin embargo, resultaba demasiado costoso crear esos animales. Los trajes de los animales costaban $250,000 cada uno, y el presupuesto impedía producir 10 trajes. En consecuencia, la secuencia se recortó, haciéndola parecer cursi y poco convincente. Además, Industrial Light and Magic, la empresa líder en efectos especiales, no pudo ayudar debido a sus compromisos con otras grandes películas, como Indiana Jones y La Última Cruzada. Para los efectos especiales, Shatner tuvo que recurrir a un equipo más reducido, pero su trabajo no estuvo a la altura de lo que los espectadores de Star Trek estaban acostumbrados. Los conflictos de reparto también dificultaron la producción de la película. Más tarde, George Takei afirmó que Shatner se sentía incómodo por la cantidad de atención que recibía Spock, interpretado por Leonard Nimoy. La enigmática personalidad de Spock era adorada por los fans, y Shatner se sentía eclipsado. Debido a estos conflictos, a Shatner le resultó más difícil compaginar sus papeles de director y protagonista de la película. Aunque se esforzó por dar a otros personajes sus propios momentos, como la secuencia de la huida de Scotty y el baile de abanico de Uhura, la película no se salvó solo por esos momentos. A pesar de gastar $33 millones en su producción, solo recaudó 63 millones en todo el mundo, muy lejos del éxito. La carrera de William Shatner dio un giro sorprendente después de Star Trek. Apareció en el drama policial T.J. de 1982. Hooker interpretó a un sargento de policía rudo y resuelto llamado Thomas Jefferson Hooker, lo que supuso un cambio significativo para él. Al principio, Shatner ni siquiera estaba interesado en el papel. 3 veces lo rechazó, pero Rick Husky, el creador de la serie, persistió, con el fin de adaptarse mejor a Shatner. Revisó el guión piloto y tuvo éxito. Después de un tiempo, Shatner aceptó y el programa despegó, atrayendo a más de 20 millones de espectadores a la semana. El compromiso de Shatner fue uno de los factores del éxito del programa. Exigía realizar todas sus acrobacias, incluidas las más arriesgadas. En una ocasión, se colgó de un helicóptero a 2.000 pies de altura. Esta dedicación al realismo tenía un precio. Sufrió muchas lesiones, entre ellas una conmoción cerebral y una costilla rota. Heather Locklear, que debutó en la segunda temporada, también apareció en la serie. Los telespectadores se sintieron atraídos por su química con Shatner. Cuando la carrera de Locklear despegó, Shatner se convirtió en su mentor fuera de la pantalla, ayudándola a lidiar con los focos. T.J. La popularidad de Hooker fue más allá de la televisión. También se convirtió en un fenómeno cultural. Hubo un juego de mesa, juguetes de acción e incluso un cómic basado en el programa. A Shatner le pidieron que hablara en la Academia del FBI de Virginia por lo convincente que resultaba su interpretación de las fuerzas del orden. Incluso su posterior trabajo en Boston Legal se vio afectado por este acontecimiento. El trabajo de Shatner como portavoz de Priseline, como en 1997, fue bastante diferente. Empezó como un contrato de 6 semanas en el que interpretaba al excéntrico negociador conocido como el negociador. Su colaboración con Priseline continuó durante 22 años, y los anuncios tuvieron un gran éxito. En una ocasión, Shatner optó por cobrar en acciones en lugar de en efectivo. Las acciones de Priseline valían supuestamente $600 millones cuando sus acciones se dispararon, aunque Shatner nunca ha reconocido haberlas vendido. Ello contribuyó al mito de su astuto olfato para los negocios. Los anuncios de Priseline adquirieron notoriedad por su inventiva y comicidad. Cuando el personaje de Shatner pereció en la explosión de un autobús en un anuncio de 2012, los espectadores quedaron sorprendidos. Shatner en realidad compartió un sueño que tuvo con la corporación, que es donde se originó la idea. Shatner grabó más de 100 anuncios de Priseline a lo largo de los años, incluido uno digno de mención en 2019 que rendía homenaje a su pasado en Star Trek haciéndole realizar transacciones en un mundo exótico. Vida de logros.
Uno de los regresos más significativos de la historia de la televisión se produjo cuando Shatner interpretó a Danny Crane en Boston Legal de 2004 a 2008. Shatner se negó inicialmente a aceptar el puesto porque creía que sería demasiado esfuerzo para alguien de su edad. David E. Kelley, creador de la serie, le convenció para que interpretara el papel, a pesar de que entonces tenía 73 años, prometiéndole que se lo haría a medida. Danny Crane, una figura legendaria, era conocido por sus extravagantes maneras y su eslogan, Danny Crane. Muchos de los momentos más cómicos del personaje fueron improvisados por Shatner, y los autores incluso permitieron estos momentos de Shatner en el guión. El vínculo entre Danny Crane y el personaje de James Spader, Alan Shore, fue crucial para el éxito de la serie. Sus charlas nocturnas en el balcón mientras bebían whisky y puros eran un rasgo definitorio del programa. Estas secuencias tienen un aire onírico e íntimo, ya que a menudo se rodaban a altas horas de la noche. Shatner se convirtió en el actor de más edad en ganar 2 Emmy por un papel dramático gracias a su interpretación. El desarrollo artístico de Shatner continuó después. El extraño álbum de palabras habladas The Transformed Man, publicado en 1968, marcó el comienzo de su carrera musical y desde entonces ha desarrollado un culto de seguidores. Sin embargo, en 2004 sorprendió a la crítica con el álbum Has Been, producido por Ben Folds, que tenía auténtica profundidad musical. A los 74 años, Shatner interpretó en directo la canción Common People en el Festival de Glastonbury. Shatner es autor de más de 30 novelas, entre ellas la serie superventas Tag War, que sirvió de base para un videojuego, cómics y una serie de televisión. También entrevistó a expertos como Stephen Hawking para su libro I'm Working on That, que explora la relación entre la ciencia ficción y la ciencia real. Las conmovedoras memorias de Shatner, Leonard, sobre su relación con Leonard Nimoy, se publicaron en 2016. Muchos fans se conmovieron por la descripción del libro de su cercanía, pero también expuso la trágica realidad de que tuvieron una pelea antes del fallecimiento de Nimoy. Shatner no ha bajado el ritmo a los 90. Su álbum The Blues, en el que colaboró con conocidos músicos, se publicó en 2020. En su libro Boldly Go, Reflections on a Life of Awe and Wonder, publicado en 2022, también ofreció reflexiones sobre su vida y su carrera. Shatner sigue superando los límites tanto dentro como fuera de la pantalla, como se ve en los relatos del libro sobre su viaje espacial en 2021 con Blue Origin. Love Life. Al igual que sus personajes, la vida amorosa de William Shatner ha sido dramática. Se casó con Gloria Rand en 1956, lo que supuso el comienzo de su primer matrimonio. Su carrera como actor no había hecho más que empezar. Leslie, nacida en 1958, Elizabeth, nacida en 1961, y Melanie, nacida en 1964, fueron sus 3 hijas en común. Sin embargo, su relación empezó a deteriorarse cuando la fama de Shatner gracias a Star Trek empezó a crecer a finales de los años 60. Más tarde, reconoció que no disfrutaba de su matrimonio, ya que estaba demasiado ocupado intentando sacar adelante a su familia. En 1969, el año en que Star Trek llegó a su fin, se divorciaron. Shatner se casó en 1973 con Marcy Lafferty, con la que pasó años criando caballos de exhibición, ya que a ambos les apasionaban. Su amor mutuo por los caballos persistió incluso después de su divorcio en 1996. Tras el divorcio, Shatner tuvo que dar su consentimiento para enviar a Marcy el semen fresco y refrigerado de sus mejores caballos. Es un aspecto peculiar pero preciso de su historia que demuestra la importancia de los caballos en su vida. Noreen Kidd fue el objeto de su tercer matrimonio, que terminó trágica pero amorosamente en 1997. Shatner pensó que podría ayudarla a superar su adicción a la bebida, mientras que otros le desaconsejaron casarse con ella. La idolatraba y creía que podía curarla, declaró posteriormente. Por desgracia, su historia acabó en tragedia. 2 años después de casarse, en 1999, Shatner volvió a casa y descubrió a Noreen en la piscina. Había consumido cerveza y Valium, se había ahogado y su muerte fue declarada un accidente. La sacó del agua e intentó salvarla, explicó Shatner. Le entristecieron enormemente las duras sospechas que propagaron posteriormente los medios de comunicación, que sugerían que él podría haber estado implicado. En memoria de Noreen, creó una organización benéfica para ayudar a las mujeres que luchan contra la adicción. Shatner se casó con Elizabeth Martin en 2001. Su relación pareció estable y satisfecha durante más de 2 décadas, hasta que terminó en divorcio en 2020, pero no fue el final.
Se reconciliaron unos años más tarde. Shatner reveló que volvían a vivir juntos en 2024. Dijo que, aunque vivían juntos como pareja, no se habían vuelto a casar formalmente. Llamó a Elizabeth la alegría de vivir y afirmó que habían descubierto cómo apoyarse mutuamente sin cometer dos veces los mismos errores. Shatner siempre ha mantenido una estrecha relación con sus hijas a pesar de los altibajos de sus matrimonios. Aunque a menudo se preocupaba por su trabajo, decía que sus hijas le recordaban como un padre práctico. Siguiendo sus pasos, todas sus hijas han hecho breves apariciones en proyectos relacionados con Star Trek. Shatner también disfruta como abuelo. Afirma que tener la oportunidad de pasar tiempo con sus nietos, contándoles cuentos y creando recuerdos, es uno de los mayores placeres de su vida. La vida de Shatner es una historia de perseverancia a pesar de todas las alegrías y sinsabores. A sus 93 años abraza el amor y la familia, demostrando que nunca es demasiado tarde para empezar un nuevo capítulo en la vida. Nos encantaría conocer tu opinión sobre las revelaciones de Shatner. ¿Te ha sorprendido algo? Cuéntanoslo en los comentarios. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificación para recibir más información fascinante sobre tus series y estrellas favoritas.